Estimados estudiantes, mi nombre es Jairo Jiménez. En este video vamos a profundizar sobre algunos aspectos prácticos de lo que es una investigación. Para ello, uno de los primeros puntos que debemos trabajar es acerca del sentido de la investigación. ¿Por qué investigar? ¿Cuáles son las razones que llevan a un investigador a emprender este ejercicio? ¿Y cuáles son esos elementos prácticos que debe considerar al momento de implementar una investigación? Toda investigación empieza con un acto de curiosidad, donde el investigador se detiene a reflexionar sobre una acción social que es de su interés y se plantea una inquietud al respecto, bien para entender el porqué de ese fenómeno, por ejemplo, para entender dónde se origina, qué es la causa de este fenómeno, también comprendiendo este como una estructura, con sus causas y consecuencias, entendiendo por qué sucede, cómo sucede y cuáles son los efectos de su acción. O, adicionalmente, también puede ser abordado desde una postura crítica, donde no solo se busca entender lo que sucede, sino generar un cambio. Por ejemplo, para algunos docentes es importante entender las dificultades que tienen sus estudiantes para comprender los temas de su clase, pero su interés va más allá de la reflexión teórica. Buscan realizar cambios que les permitan superar estas dificultades y hacer más accesible el acto educativo. Con esta primera reflexión, mi interés se enfoca en dos puntos. Primero, el investigador no es un agente pasivo de su realidad, todo lo contrario, es curioso e inquisitivo. Y para ustedes puede ser expuesto claramente en su interés de estudiar esta maestría, la cual llegan con un interés por profundizar sus conocimientos educativos, pero al mismo tiempo llegan con un tema de interés, algo que los motiva a conocer su realidad educativa o que quieren implementar en esta y que será parte de su proyecto de investigación de ahora en adelante. Segundo, la investigación es un proceso riguroso y sistemático, tal como lo observamos en las unidades anteriores. A diferencia de otras fuentes de conocimiento, la aproximación científica conlleva un método que busca explorar, describir, explicar y criticar un fenómeno que ha sido escogido como foco de estudio. Para tener una idea clara del proceso de desarrollo de una investigación, vamos a ver un modelo genérico de un plan de investigación, que detallará diferentes pasos que pueden ser desarrollados en una investigación, aunque es importante aclarar que no existe una fórmula o un paso a paso en una investigación. Todo depende del diseño investigativo, del interés del investigador, de la metodología utilizada y del mismo contexto. Pero como les dije, para clarificar un poco el proceso de investigación, vamos a ver un ejemplo de la producción de un proyecto de investigación. Todo proyecto de investigación nace con una idea, un interés del investigador por ahondar en un aspecto de su realidad que le es llamativa y de la cual piensa que puede ser relevante considerar como un posible tema de investigación. Estas ideas pueden provenir de un interés teórico, por ejemplo, evaluar una teoría pedagógica o diseñar un modelo teórico para desarrollar competencias informacionales en estudiantes de colegios, por ejemplo, pero igualmente puede surgir a partir de su experiencia, de algo que sucede en su aula de clase, de una situación que ha podido analizar en su colegio o inclusive algo que ha surgido de charlas recurrentes con otros docentes, donde se presenta un posible problema o interrogante que es de su interés y que considera viable para ser investigado. A partir de ese interés, el investigador debe empezar a acotar aquellos aspectos que le parecen relevantes y definir un tema investigativo. Este tema aún es general, pero le permite al investigador definir algunos aspectos en los que desea profundizar. Por ejemplo, para el docente que encuentra dificultades para que sus estudiantes comprendan algunos conceptos matemáticos y no sabe cuál puede ser la razón de ello, comenzará a definir su interés en términos más específicos, según sea el problema. Por ejemplo, su interés no radica en todos los niveles académicos, sino en aquellos
que pertenecen al nivel donde él desarrolla sus clases, que es un octavo grado. Luego, analizará que el principal problema radica en conceptos algebraicos que desarrolla en su clase y así poco a poco va detallando aspectos que son de su interés y que los separa de una realidad muy amplia para ser investigada por él. De esta forma acota su interés a aspectos puntuales bajo los cuales va desarrollando su investigación. Con un tema claro y aspectos específicos de este, el siguiente paso es realizar una indagación de experiencias investigativas sobre el tema planteado. Esta fase es de gran importancia ya que le permite conocer al investigador qué se sabe sobre el tema, de qué manera ha sido investigado y cuáles son las principales conclusiones a las que han llegado otros investigadores en el tema. Con esta nueva información y la recopilación y organización de esta a partir de reseñas, el investigador cuenta con los elementos necesarios para establecer un problema de investigación, definiendo con mayor exactitud cuáles van a ser los aspectos o variables de su investigación y conjuntamente un respaldo académico que valida la pertinencia de su futura investigación y algunos puntos de partida que deben desarrollarse en la misma. Por esta razón, en esta etapa puede considerarse adecuado realizar una revisión bibliográfica más específica, relacionada con el problema definido tanto desde lo teórico como lo empírico. Esta revisión irá acompañada de un trabajo de campo que le permita al investigador contrastar el contexto donde piensa desarrollar su investigación con el enfoque investigativo y teórico que ha comenzado a plantear. Esta conjunción entre el análisis teórico de su tema de interés con la observación de su contexto investigativo le dará la pauta para poder delimitar y plantear un proyecto de investigación, en el cual establecerá una población de interés, unas variables de estudio, unas posibles hipótesis y al mismo tiempo evaluará los alcances y limitantes de la misma. Con esta delimitación y planteamiento del proyecto, el investigador tendrá una idea más exacta de cuál es el problema de investigación, a quiénes se refiere y una idea más o menos clara de cómo puede llevarla a cabo. Con esta idea más específica, el investigador realiza nuevamente una revisión de antecedentes empíricos, pero ya no del tema en general, sino del problema que ha delimitado y planteado. En esta fase, el investigador sigue analizando los resultados de otras investigaciones, pero presta atención principalmente a los diseños metodológicos utilizados y a las diferentes formas en que se ha abordado y analizado el problema de interés. Estas diferentes propuestas analizadas le ayudarán a contrastar su planteamiento y a tomar una decisión sobre la forma en que piensa formular su problema de investigación, es decir, en desarrollar su pregunta de investigación principal, que será el eje bajo el cual se va a diseñar la propuesta de investigación. La pregunta de investigación puede ser uno de los aspectos que presenta mayor dificultad a los nuevos investigadores. La razón es que en esta se resume todo lo que el investigador quiere hacer en su investigación. La forma en que se redacta describe a grandes rasgos el paradigma bajo el cual se formula la investigación y por ello también podría indicar el diseño metodológico. Además, en este enunciado se deben presentar las variables que van a ser investigadas y su formulación debe ser lo suficientemente específica para poder llevar a cabo una investigación acotada al problema que se desea abordar y a la capacidad del investigador para desarrollarla, pero debe ser lo suficientemente amplia para ser relevante y pertinente en el área de estudio y en el contexto en que se desarrolla. Luego de la formulación, se desarrollan varias fases que se pueden ejecutar al mismo tiempo. Una de ellas, el marco teórico, que parte de la revisión bibliográfica que ya realizamos anteriormente, conjuntamente con ese trabajo de campo que hicimos, pero que, a partir de esa formulación del problema, se presenta como el eje teórico que permite conceptualizar aquellos aspectos que son particulares del proyecto. Asimismo, los objetivos que se formulen bajo el criterio de la pregunta de investigación dirigen la acción investigativa.
presentando la forma en que el investigador va a dar respuesta a la pregunta de investigación. Por ejemplo, si una pregunta de investigación indaga por las principales dificultades que tienen los estudiantes para comprender los problemas algebraicos, el objetivo general de la investigación podría ser algo como identificar las principales dificultades que tienen los estudiantes para comprender los problemas algebraicos. Aunque recuerden que el alcance de la investigación debe ser explícito en ambos. Por ejemplo, si se investigar a estudiantes de un colegio específico, un grado académico, un curso o solo un género, y demás consideraciones que el investigador estipule necesarias para desarrollar su investigación. De los objetivos, se pueden predecir algunos resultados esperados, los cuales nos permiten obtener la información necesaria para justificar nuestra investigación. Como les decía al principio, una investigación no es una receta, y cada proceso puede ser muy diferente el uno del otro. El esquema aquí presentado puede ser completamente reformulado según la experiencia de cada investigador y de las características específicas de cada proyecto. La idea de este modelo es que tengan una idea de los diferentes procesos que se deben desarrollar más que del orden en que se presentan aquí. Por ello, durante estas semanas vamos a ahondar en los principales puntos aquí expuestos. Para iniciar en esta profundización, vamos a hablar del tema de investigación. Recuerden que las lecturas en plataforma tienen la función de complementar este video, así que estudienlas en conjunto con esta presentación. Cuando nos referimos al tema de investigación, como lo trabajamos anteriormente, queremos establecer ese marco bajo el cual el investigador ha comenzado a desarrollar su investigación. Primer punto que es importante para esto es determinar con claridad y precisión el área de trabajo del problema investigable, es decir, ser muy específico en cuáles van a ser esas variables de estudio. Como investigadores no podemos abordar una realidad tan grande, nuestros recursos no son ilimitados, realmente tenemos que elegir si vamos a estudiar una realidad concreta. De pronto los estudiantes de nuestro colegio, los estudiantes de nuestro grupo, de pronto si tenemos un poco más de recursos o apoyos institucionales, podemos pensar en hacer un estudio un poco más grande que complemente otros colegios, ver la realidad nacional, pero todo eso depende de esas características específicas de nuestro proyecto de investigación, de los recursos con los que contamos, de pronto el personal que nos va a apoyar o si solamente nos toca a nosotros, igualmente el tiempo el que tenemos disponible. Entonces a partir de eso debemos determinar a qué nos referimos con ese tema de investigación y cuáles van a ser esas variables de estudio. Un segundo punto es tener ese interés en el tema. Ese interés no puede ser solamente algo institucional, digamos, como nuestros supervisores en el colegio, nuestros jefes, nos han dicho, haga una investigación sobre algún tema que les parece interesante a ellos, pero si a nosotros no nos interesa, va a ser muy difícil llevarlo a cabo. Recuerden, son 2 años, de pronto un poco más de tiempo, donde tienen que desarrollar esta investigación. Si ustedes no tienen ese interés, tanto personal como académico, por de pronto encontrar esas respuestas, las preguntas de investigación que están planteando, va a ser muy difícil poder desarrollarlo. Un tercer punto se refiere a la capacidad para desarrollar el tema. Recuerden que ustedes como investigadores van a tener, digamos, unos recursos limitados para hacer investigaciones demasiado grandes, pronto con una población demasiado extensa. También el tiempo del que disponen a veces es limitado. La experiencia de los estudiantes es que con sus requerimientos tanto laborales como académicos, el tiempo que queda para desarrollar una investigación es poco, tengan eso en cuenta. Igualmente, ese apoyo institucional donde van a desarrollar su investigación es importante. Traten de tener, digamos, ese apoyo, puede ser con el rector de su institución académica o con el jefe donde vayan a realizarlo, porque
Si no es de esta forma, pueden encontrar muchas barreras que pueden de pronto llevar a que un buen tema de investigación no se desarrolle de la forma más adecuada. Cuarto punto es si sus proyectos cumplen con los requisitos exigidos. Recuerden que esta maestría tiene como eje central la informática educativa. Cuando piensen en formular sus temas de investigación, tengan en cuenta que la informática educativa debe estar presente y debe tener un impacto sobre esos proyectos que ustedes están pensando implementar, pero también investigar. Y un último punto que es muy importante y que es parte de ese trabajo en el estado del arte es saber si ese tema de investigación que ustedes están planteando necesita ser investigado. La investigación que realizan investigadores, centros de investigación, otros estudiantes tanto de maestría como de doctorado, están generando mucha información que ustedes pueden consultar y algo que deben tener en cuenta antes de implementar un proyecto de investigación que va a tomar muchos recursos, como hablábamos anteriormente, mucho tiempo de ustedes, es si realmente vale la pena ser investigado. Así que revisen muy bien esta información y evalúen qué tanto su tema es pertinente y va a tener, digamos, un impacto dentro de la comunidad académica. Cuando ya esté claro el tema de investigación, es importante comenzar a delimitarlo, es decir, establecer primero cuáles van a ser esas variables de investigación. Como lo decíamos anteriormente, podemos mirar grados académicos, eh, de pronto qué tipo de estudiantes, si van a ser estudiantes con algún rendimiento específico, de qué colegios, de pronto si se va a tomar el género en cuenta o cualquier otra cantidad de elementos que podemos llevar a cabo. También debemos, bueno, no debemos, pero sí es importante considerar hipótesis. Realmente no es algo que se requiera, no es imprescindible generar hipótesis, pero nos ayuda a tener una idea sobre lo que vamos a esperar en la investigación. También veíamos los alcances. Qué tan importante es ver hasta dónde va a llegar nuestro proyecto, cuál es la población que vamos a utilizar y finalmente qué tipo de investigación vamos a realizar. Algo que nos puede ayudar para clarificar estos puntos es la revisión bibliográfica del estado de desarrollo del conocimiento. En esta revisión vamos a hacer una búsqueda general sobre el tema. Primero haciendo búsquedas, pueden ser en las bases de datos de la universidad, donde vamos a encontrar diferentes revistas en educación y en otras áreas de conocimientos. Les consulta expertos, pueden ser profesores, pueden ser algunos colegas, personas conocidas que nosotros sepamos tienen algún conocimiento sobre el tema y que nos puedan ayudar de pronto a clarificar algunas dudas al respecto. Y otra, revisión de fuentes especializadas que podamos realizar bien en bibliotecas, de pronto en archivos o cualquier otra fuente que nosotros consideremos importancia para nuestro tema de investigación. Lo importante de este punto es que no solamente vamos a leer y a revisar, sino que tenemos que hacer un análisis, interpretación y clasificación de la información. Con ello vamos a diseñar un informe o vamos a realizar algunas reseñas, dependiendo del caso. Y un último punto que vamos a trabajar en este video se refiere a los elementos, tanto el planteamiento del problema como la formulación. Para el planteamiento del problema debemos tener en cuenta, primero, es necesario contextualizar el problema. Es decir, cuando estemos realizando ese texto, el planteamiento, debería ser explícito dónde se va a desarrollar esta investigación, cuáles son los elementos que lo caracterizan, presentar luego esa situación problemática muy claramente. Es decir, nosotros estamos planteando una investigación porque sabemos que hay un problema o alguna necesidad que se necesita abordar y desarrollar con claridad cuáles son los elementos de este problema y si hay una relación existente con otros elementos. Por ejemplo, este ejemplo que hemos trabajado durante este video
digamos, nuestros estudiantes que tienen algunos problemas para entender conceptos algebraicos, puede que no sea un problema aislado, puede ser que tenga alguna relación con otros elementos. Digamos, puede ser que yo como docente no estoy desarrollando adecuadamente la explicación o digamos los ejercicios para que ellos puedan comprenderlo. Puede ser que cuando se desarrolla esa clase los estudiantes están muy cansados y no es el momento adecuado para desarrollar, digamos, un tema tan complejo. Puede ser que haya mucho ruido en ese momento, puede ser otros elementos del ambiente, puede ser que ellos no tuvieron las bases adecuadas en los grados anteriores para poder entender estos nuevos elementos algebraicos. Es decir, hay muchos elementos que pueden tener una relación con lo que nosotros queremos investigar, es algo que debemos tener en cuenta. En la formulación del problema, nosotros debemos reducir, digamos, todo esto que estamos planteando a unos términos concretos y explícitos con la capacidad de ser investigados. Generalmente nosotros realizamos esto con una pregunta de investigación. Cuando nosotros planteamos esta pregunta, este enunciado interrogativo, debemos establecer 3 puntos. Primero, si la pregunta puede ser respondida, es decir, nuestra pregunta tiene la capacidad de ser investigada y darle alguna respuesta. La pregunta es clara, puede ser entendida por otras personas. Es trabajo de practicar un poco esa pregunta, de preguntarle a otras personas si entienden muy bien lo que se quiere decir ahí. Uno de los grandes problemas de las preguntas de investigación es que a veces ni siquiera nosotros la entendemos. Y por último, si la pregunta se refiere a un tema que vale la pena investigar. Cualquier duda adicional que tengan sobre lo que hemos trabajado en este video, no duden en contactarme. Pueden utilizar los recursos que están en plataforma, escribirme a mi correo electrónico, o bien si es necesario podemos hacer una sesión donde se puedan explicar algunas de sus inquietudes. Espero que les haya interesado este tema y les haya servido para analizar un poco lo que va a ser su proyecto de investigación a futuro. Muchas gracias.